Bien, el tema que vamos a ver hoy es el que corresponde a la unidad 8. Ahí ya le estoy compartiendo para comenzar, que se refiere al tema de inflación. ¿Qué cosas o en qué nos vamos a centrar? Porque convengamos que inflación es un tema muy amplio, entonces de alguna manera hay que acotarlo. De todas formas, no quita que lo veamos de una manera bastante integral. Vamos a ver el concepto, que seguramente ustedes ya lo conocen, causas y consecuencias, algunas de las cuales también probablemente hayan visto en alguna materia anterior. Vamos a ver dentro de estas causas o explicando estas causas de la inflación, enfoques monetarios y no monetarios de la inflación. Vamos a ver las relaciones que existen entre el crecimiento de la producción, el crecimiento del dinero y la inflación. ¿Qué relación liga a los tipos de interés con la inflación? ¿Cómo es la causalidad entre la inflación y el déficit fiscal? Si la inflación genera déficit o el déficit genera inflación, o las dos cosas a la vez. Y vamos a ver el financiamiento del déficit con emisión monetaria y cómo eso genera lo que denominamos el señoreaje. Bueno, el concepto de inflación, por ustedes seguramente conocida, es el aumento persistente en el nivel general de precio de la economía. La tasa de inflación es la manera que tenemos de medir la inflación nosotros. ¿Cómo la calculamos? Allí lo tenemos la formulita, a simple modo de recordatorio. La tasa de inflación simbolizada con la letra pi es igual a los precios de un periodo menos los precios del periodo anterior sobre los precios del periodo anterior por 100. Eso me da la tasa de inflación de ese interperiodo, de ese pasaje del periodo 0 al periodo 1. Causas y consecuencias. Bueno, le puse ese título porque así aparece en la bibliografía. En realidad, en la bibliografía habla primero de las consecuencias y después de las causas. El hecho de que haya inflación hace que uno deje de ver al dinero o al menos relativice el cumplimiento por parte del dinero de las funciones clásicas que se le suelen asignar: medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor, patrón de pagos diferidos. Esto indudablemente afecta el comportamiento de los agentes económicos. De hecho, hace unos años atrás, antes de que la inflación se desbocara, había muchos, por ejemplo, para esto de patrón de pagos diferidos, había muchos planes de pago para la compra de diferentes bienes que no tenían, estos planes de pago no tenían interés. Bueno, hoy prácticamente eso no existe. Entonces, como patrón de pago diferido, como depósito, como para conservar riqueza, son las funciones más afectadas cuando sube la tasa de inflación. En la medida en que los agentes económicos aprenden a anticipar la inflación, y eso con el tiempo se aprende, uno más o menos sabe qué va a pasar con los precios del mes siguiente. ¿Y cómo lo sabe? Y bueno, digo, si la inflación viene subiendo mensualmente, digo, será un poquito más alta que la del mes pasado. Si viene bajando, será un poquito más baja que la del mes pasado. Y si viene estabilizada, uno dirá, bueno, la inflación de este mes va a ser igual que la del mes pasado, ¿sí? Eso no quiere decir que el hecho de anticipar la inflación no genere pérdidas. Sí las genera de todas formas, porque los agentes económicos están más preocupados
en ver cómo se defienden de la inflación que en ver cómo mejoran su proceso productivo o cómo mejora su proceso de compra, cómo elabora su canasta de consumo y cómo la lleva adelante. Y cuando la inflación no es anticipada, claramente los efectos nocivos son más poderosos y va a haber un traspaso de ingresos, una redistribución de ingresos de los sectores que no pueden ajustar sus ingresos o que lo pueden ajustar con mucha lentitud hacia aquellos que lo pueden ajustar inmediatamente, en particular entre prestatarios y prestamistas, entre asalariados y empleadores. Los empleadores, los dueños de empresas normalmente pueden ajustar los precios rápidamente, mientras que los asalariados necesitan que se reúna la convención colectiva de trabajo y se llegue a un nuevo acuerdo salarial, y eso siempre lleva tiempo. Bueno, por otra parte, por allí se menciona que la inflación es, o una de las causas son los déficits fiscales. Y otros le ponen el peso a la emisión monetaria. Bueno, entre esas dos corrientes hay otras tal vez menos conocidas, en los cuales tienen que ver factores de demanda como origen del problema o factores estructurales o los mecanismos de pugna por el ingreso como son los factores de costo y los mecanismos de indexación. A modo de resumen, digamos, de los distintos enfoques teóricos sobre inflación, tenemos teorías monetaristas y no monetaristas. Dentro de las monetaristas tenemos algunas que presentan la oferta monetaria como exógena y otros que dicen que se determina dentro del sistema producto de los déficits presupuestarios y aparece el concepto de impuesto inflacionario. Y bueno, los enfoques no monetaristas, keynesiano, que mencionaba yo, la inflación de demanda, el estructuralismo, el enfoque de la inflación inercial, que también tiene que ver con el distributivo. Es difícil parar un proceso inflacionario por la inercia que trae. Los contratos de alquiler, por ejemplo, no solo esos, muchos contratos prevén cláusulas de indexación y aunque este mes nada aumentaría de precio, esos contratos se van a ajustar igual porque seguramente la cláusula de ajuste dice que es respecto de la inflación del mes anterior. Entonces, si el mes pasado hubo inflación, este mes se van a ajustar y van a alimentar un proceso inflacionario. Bueno, y el último que menciona allí, el ofertismo, que tiene que ver con poner el acento en el lado de la oferta y no en el de la demanda. Tasas de interés, tasas impositivas, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, los enfoques monetarios derivan de, que ya lo hemos visto en alguna clase anterior, de la teoría cuantitativa del dinero, que muestra que la cantidad de dinero que hay en una economía por su velocidad de circulación es exactamente la suficiente para solventar el volumen de transacciones al precio vigente, al precio del periodo, ¿sí? El tema es que tanto la velocidad de circulación como el volumen de transacciones se suelen considerar bastante estables, sino constantes. Por lo tanto, eso claramente muestra de que si hay un aumento de la cantidad nominal de dinero, va a haber un aumento exactamente igual en el nivel de precios porque las otras dos variables que intervienen no cambian, ¿sí? Sin embargo, la teoría cuantitativa no explica los mecanismos por los cuales esos aumentos que hay en la cantidad de dinero se van a traducir primero en un aumento del gasto monetario y después en un ajuste de precios, ¿sí?
si bien nosotros algo hemos visto en clases anteriores, no surge de la explicación de la teoría cuantitativa del dinero. Recibe varias críticas esta teoría. Una de ellas es que no se puede suponer constante la velocidad de circulación del dinero cuando el proceso inflacionario avanza, porque es evidente que cuando hay inflación la gente se quiere desprender muy rápidamente del dinero y por lo tanto la velocidad de circulación del mismo aumenta. Y la otra crítica que suele hacerse es que no incorpora a la tasa de interés como uno de los determinantes de la demanda de dinero, ¿sí? Solamente considera que la demanda de dinero depende del ingreso, lo cual nosotros ya lo hemos visto sobradamente que no es así. No obstante estas objeciones, el monetarismo explica en el largo plazo bastante bien qué es lo que sucede o cuál es la relación entre los precios y la cantidad de dinero que va en aumento en la economía. Si bien es posible que en el corto plazo un aumento en la cantidad de dinero tenga efectos sobre la parte real de la economía, sobre la producción en definitiva, no es menos cierto que la estadística verifica que en el largo plazo es exactamente la relación que muestra la teoría cuantitativa del dinero. Lo que aumenta la cantidad de dinero es lo que aumenta la tasa de inflación en ese largo plazo. Teníamos entonces otros enfoques como el de conflicto distributivo. En este caso la puja de lo más normal es la puja de salarios y márgenes de beneficios, entonces entre asalariados y empleadores. Y bueno, también puede intervenir el tema del gasto público, porque allí hay que conciliar lo que son las demandas sociales, ¿sí? Supongamos más escuelas, más salud, con la resistencia que normalmente tenemos los individuos a pagar más impuestos. Entonces, por allí le pedimos al Estado que realice más cosas, más gastos, porque realizar más obras, en definitiva, requiere de más dinero y no estamos dispuestos a solventar el costo extra de esos servicios que prestan. Uno de los factores más importantes que suele desencadenar este proceso es la devaluación de la moneda nacional. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que en clases anteriores vimos someramente la relación entre el tipo de cambio y los salarios, la relación inversa que existe, y por lo tanto la devaluación genera pérdida de poder de compra de los salarios y allí van a empezar los reclamos y las pujas. La inflación de demanda es el enfoque keynesiano en el cual, contrariamente a lo que sucede en lo que hemos visto hasta ahora del enfoque keynesiano, se supone que la economía está en pleno empleo. En realidad no es un enfoque desarrollado directamente por Keynes, sino que surge de sus teorizaciones, porque nunca Keynes habló del pleno empleo prácticamente, sino de situaciones de desempleo, pero haciendo extrapolaciones de esas situaciones hacia lo que sucedería en el pleno empleo. Bueno, habiendo pleno empleo, el hecho de que por algún motivo la demanda agregada aumente y que no pueda ser satisfecho ese aumento en la demanda por un aumento en la producción, ese desbalance, ese desequilibrio va a generar un aumento de precios. Bueno, luego tenemos el enfoque estructuralista. Ya vamos a corregir el error que seguramente están viendo ustedes en el título.
surge de los economistas latinoamericanos, también lo hemos mencionado en algún momento, y ellos dicen de que si bien es cierto que la emisión de dinero es necesaria para validar un proceso inflacionario, no es menos cierto que no generan el proceso inflacionario, sino que para ellos es la consecuencia de otros desequilibrios que se dan en la economía. Estos desequilibrios en el pensamiento estructuralista devienen en lo que denominamos presiones inflacionarias básicas. Y estas presiones inflacionarias básicas, entre otras, si bien está bastante completo el detalle, se refieren a la inflexibilidad de los precios a la baja, es decir, ante desequilibrios sectoriales, algunos precios de productos cuya demanda aumenta tienden a subir y efectivamente suben, pero en algunos otros sectores donde la demanda cae y uno podría prever que eso llevaría a una caída de los precios de esos bienes, los precios de esos bienes no bajan, es decir, hay una inflexibilidad de precios a la baja, lo cual implica que las correcciones de precios relativos se realizan siempre al alza y por lo tanto terminan influyendo en los procesos inflacionarios. También habla de que estas economías tienen una fuerte dependencia de insumos importados, lo cual ya lo hemos visto en clases anteriores. Hay un alto grado de sindicalización de la mano de obra, que eso lleva a que sea difícil que los salarios bajen ante determinado tipo de exceso de oferta de mano de obra, ¿sí? También está el comportamiento, la contracara, digamos, de este alto grado de sindicalización, que es el comportamiento oligopólico de las empresas. Latinoamérica se caracteriza por un dominio acendrado, un dominio muy acentuado de grandes corporaciones empresarias que se manejan de manera oligopólica. Y como sabemos, y ustedes deben haber visto en microeconomía, tienen un poder bastante fuerte para fijar precios. Otras presiones devienen de la desconfianza en la moneda local, cuando uno quiere desprenderse de los pesos para comprar moneda extranjera. También de la deficiente tasa de formación de capital, o sea, tenemos una tasa en los países latinoamericanos de formación de capital muy baja, lo cual hace que el crecimiento de la economía esté comprometido también a tasas muy bajas, ¿sí? Muchas veces insuficientes para mantener un nivel de empleo deseado o la tasa natural de desempleo en un nivel bajo. Y por último, los mecanismos de indexación que tienden a prolongar los procesos inflacionarios. Bien, eso entonces en cuanto a las diferentes bases conceptuales o marcos teóricos sobre los que tratan de explicar el proceso, el nacimiento y desarrollo de los procesos inflacionarios. Los planes de estabilización son los que tienden a controlar la inflación. Por allí uno puede, si la inflación es baja, de alguna manera ignorarla, pero cuando se acentúa y obviamente si se transforma en hiperinflación, más todavía, tiene que implementar un programa antiinflacionario, que será ortodoxo o será heterodoxo. Ser ortodoxo si parte de la presunción de los monetaristas,
que consideran que hay que controlar la cantidad de dinero para controlar la inflación. Y ser heterodoxa cuando incorpore, aparte de ese disciplinamiento monetario y fiscal, algún otro tipo de medidas como las que tienden a romper la inercia inflacionaria, como pueden ser los controles de precios. Las consecuencias de implementar estos planes en el muy corto plazo nunca son bien vistas y mucho menos fácilmente aceptadas por la población, porque constituyen lo que se suele denominar un ajuste. Y acá, a ver, esperen que... Bueno, vamos a pasar manualmente. Creo que salí de... no estaba... Vamos a mejorar esto. Había omitido... Ahí está. Ahora se debe estar viendo mejor. Había omitido la forma de presentación de PowerPoint. Otra alternativa que al ajuste, no es que no existan, sí existen. Uno puede pretender que atacar la inflación por el lado de la producción en lugar del lado de la demanda, y en ese caso tratar de estimular aumentos de la producción. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con créditos subsidiados, baja de impuestos. Esto puede dar o no resultado. Debiera darlo, pero bueno, depende del comportamiento de las empresas, en definitiva, de los productores de bienes y servicios, y no hay seguridad respecto de alcanzar el éxito en el control de la inflación. Y por otra parte, son de muy largo plazo. Con lo cual se suele recurrir a políticas, ya sean ortodoxas o heterodoxas, que controlen la inflación. Lo normal es que el control de la inflación, si bien se suele poner el acento en el control de la oferta monetaria, sean heterodoxas. Como estamos hablando de que se pone el control en la oferta monetaria, en el crecimiento del dinero, entonces vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Y partimos de la relación entre inflación y déficit fiscal. Una de las hipótesis monetaristas, la de la cantidad de dinero endógena, es que esta cantidad de dinero aumenta porque tiene que financiar los déficits fiscales de los gobiernos. Lo que sigue es simplemente una aclaración, a modo de aclaración, una pequeña interrupción en el pensamiento que después seguimos en la diapositiva que siguen, en el cual ponemos el acento en la emisión de dinero, ¿sí? Como les decía al principio, hay algunos autores que dicen que muchas veces no es el déficit el que genera inflación, sino precisamente todo lo contrario, la inflación la que tiende a acentuar el déficit, y para eso utilizan el efecto Libera-Tanzi para explicarlo. El efecto Libera-Tanzi, recordarán ustedes que refería al retardo con que recauda los impuestos el Estado y la premura con que tiene que hacer frente a determinados gastos. Entonces tiene que pagar gastos a precios de hoy con impuestos que cobra sobre precios que existían en periodos pasados.
Del financiamiento del déficit, vamos a ver cómo llegamos a esto del señoreaje, a esto de que el Estado se queda con parte de los ingresos del resto de los agentes económicos para solventar sus propios gastos. La manera de financiar el gasto público o un déficit es aumentar impuestos, recurrir a préstamos, sean internos o externos, y a la emisión de dinero. En determinado momento, los impuestos no pueden seguir subiendo. ¿Por qué? Porque ya las tasas impositivas son demasiado altas. Tampoco hay quien nos quiera prestar, o sea, ya nos han prestado tanto que puede suceder que ya nadie se anime a prestarnos porque tienen miedo de que no podamos pagar. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, la posibilidad de ver cómo el gobierno puede financiarse a través de un aumento en la emisión de dinero, ¿sí? Como resumen de esto, las dos primeras formas de financiar el déficit, en principio, serían no inflacionarias, y la tercera manera, que es la emisión de dinero, sería inflacionaria. Digo esto que en principio serían no inflacionarias porque los impuestos forman parte de los precios que determinan las empresas, y si los impuestos aumentan, los precios van a aumentar. Y por otra parte, el hecho de que haya una alta disputa por los escasos fondos prestables hace que la tasa de interés suba, y eso también interviene en la formación de los costos de las empresas. Entonces, si tuviéramos en cuenta esa cuestión, habría que relativizar, no digo descartar, sino relativizar el hecho de que las dos primeras formas de financiar el déficit no sean inflacionarias. Entonces, vamos a suponer que el déficit se va a financiar totalmente con la emisión monetaria, y lo que queremos ver es cuál es la tasa de crecimiento del dinero que vamos a necesitar para financiar ese déficit. Si el gobierno se financia totalmente con dinero, sabemos que eso se va a traducir en un aumento de precios. Ese aumento de precios le quita poder de compra al resto de los agentes económicos. Entonces eso equivale a una manera de recaudar ingresos, ¿sí? Indirectamente a través de los aumentos de precios. Es lo que se denomina impuesto inflacionario. ¿Quiénes pagan este impuesto? Como les dije recién, todos los agentes económicos que no somos el Estado. Para verlo como un impuesto, uno puede pensar, bueno, cuando hablamos de impuestos sobre los ingresos, hablamos de una alícuota impositiva y hablamos de una base imponible, ¿sí? La alícuota impositiva, regresiva, progresiva, etcétera, el 5%, el 10%, el 30%, lo que fuere, y se aplique esa alícuota sobre la base imponible, que se llama. Bueno, la base imponible serán los ingresos de las personas, las ganancias, el impuesto a las ganancias, ¿sí? En este caso, la alícuota impositiva de este impuesto inflacionario es la tasa de inflación, y la base imponible es lo que denominamos los saldos monetarios reales que tiene la gente, ¿sí? O la tenencia de dinero por parte de los agentes económicos. Para expresar esto de que el gobierno monetiza todo el déficit, tiene que coincidir el aumento en la cantidad de dinero con el déficit nominal, ¿sí? Eso es lo que hemos expresado ahí a través de la ecuación delta M igual al signo pesos por el déficit, para mostrar que el déficit está en términos nominales, no en términos reales. Y es congruente con lo que hemos estado diciendo de que todo el déficit,
en este ejemplo, en esta teorización que estamos haciendo, se cubre con emisión monetaria. Si dividimos los dos miembros, acuérdense que yo siempre arriba dejo la ecuación de la cual venimos. Si dividimos los dos miembros por el nivel general de precios, vamos a tener en el primer miembro el aumento en la cantidad real de dinero y en el segundo el déficit real. O sea, cuánto dinero hace falta para financiar en términos reales el déficit. Los ingresos, como dijimos recién, que se derivan de la creación de dinero, es lo que nosotros llamamos señoriaje. ¿Sí? Entonces, al primer miembro de esa ecuación es lo que estamos denominando señoriaje, que no es otra cosa que el poder de compra que el Estado toma de los particulares. ¿Cómo lo hace? Cuando emite dinero. Ahí de nuevo tenemos arriba chiquito, más chiquito, la ecuación de la cual estamos viniendo. Si multiplicamos el numerador y denominador por m y reacomodamos los términos, o sea, estaríamos multiplicando por 1, por m sobre m en definitiva, pero reacomodando los términos obtenemos algo interesante, en la cual el señoreaje viene a ser el crecimiento del dinero por los saldos reales que hay en la economía, ¿sí? Es una ecuación realmente muy interesante y ya vamos a ver por qué. Bien, el crecimiento del dinero, en el supuesto de verificarse la teoría cuantitativa del dinero, se traduce en un aumento de precio y por lo tanto se corresponde con la tasa de inflación. Entonces tendremos que delta M sobre P, que es el crecimiento de dinero, no es otra cosa que pi, la tasa de inflación. Si reemplazamos en la ecuación que tenemos arriba, eso significa que vamos a tener bueno, esta ecuación está mal, acá la que tendría que estar es delta M sobre P sobre M sobre P. Ahí hubo un... Ah, no, está bien, está bien. Lo que les decía, el señoreaje entonces, olvídense de ese pequeño gaf, el señoreaje entonces, ahora que hemos obtenido a través del cumplimiento de la teoría cuantitativa del dinero, de que este crecimiento del dinero es igual a la tasa de inflación, reemplazándolo en la ecuación de arriba, tenemos que el señoreaje es igual a la tasa de inflación pi por los saldos monetarios reales. Y ahora sí, préstenme atención porque sí había un error, pero no era en la ecuacióncita de arriba, sino en esta de acá, en la cual el crecimiento del dinero es delta M sobre M. O sea, aquí tal cual, no voy a volver a la diapositiva anterior, pero cuando ustedes vean el video van a ver de que el crecimiento del dinero es delta M sobre M, no sobre P. Ya después vamos a corregir ese error en la diapositiva. Pero bueno, en la grabación va a salir y por eso les aclaro, insisto con esto, en esta primera ecuación es delta M sobre M igual a la tasa de inflación pi. Bien. Veamos ahora, salgamos un ratito del señoreaje y veamos qué pasa con la inflación y los tipos de interés. El interés es el rendimiento que tienen algunos activos financieros, ¿sí? Y
tiene que ver también, o sea, lo que cuando la gente decide hacer un depósito a plazo fijo, no piensa en el interés nominal, sino en el interés real que va a obtener. ¿Por qué? Porque está pensando en la posibilidad de compra de bienes a futuro. Entonces no piensa nunca en términos nominales, sino en términos reales. Entonces lo relevante para los agentes económicos es la tasa de interés real. ¿Cómo se obtiene esta tasa de interés real? Restando a la tasa de interés nominal la tasa de inflación. Allí hemos hecho nosotros una simplificación considerando que la tasa de inflación esperada coincide con la tasa de inflación efectiva, ¿sí? A los efectos de suavizar la presentación, pero no tiene ninguna relevancia. Bueno, entonces, si la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación, de allí nosotros podemos deducir que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación pi. ¿Por qué lo presentamos de este modo? Para que sea evidente que la tasa de interés nominal puede subir por cualquiera de los dos motivos, porque aumente la tasa de interés real o porque aumente la tasa de inflación. Allí ustedes al final tienen un ejemplo, digo, si la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es 1%, eso en principio se va a traducir en un aumento de la inflación del 1% y la tasa de interés nominal va a subir un 1%. ¿Por qué? Porque subió la tasa de inflación que forma parte o que compone esa tasa de interés nominal. Veamos ahora entonces qué pasa con la inflación y los saldos reales. Arriba tenemos la ecuación de la tasa de interés nominal. Para ver qué es lo que sucede con la cantidad de dinero que quieren mantener los individuos, vemos la expresión que ya hemos visto en capítulos anteriores de la LM, donde los saldos reales son iguales a la demanda de saldos reales que dependen del nivel de ingreso y de la tasa de interés nominal. Reemplazamos en esa ecuación la tasa de interés nominal por la ecuación, por el equivalente de la ecuación que tenemos arriba, y por lo tanto estos saldos reales dependen del ingreso real y de la tasa de interés real y la inflación. ¿De qué dependerá entonces la cantidad de dinero que desean mantener los individuos? Bueno, ya lo hemos visto también en capítulos anteriores, cuando veíamos la demanda de dinero por el motivo de transacción, especulación, hemos visto de qué dependía. Lo que estamos haciendo ahora es ampliarlo un poco. Depende del ingreso real, depende de la tasa de interés real y de la tasa de inflación. ¿Qué cambia respecto de lo que vimos anteriormente? Bueno, que agregamos la tasa de inflación y que en lugar de tasa de interés nominal, ahora hablamos de tasa de interés real. ¿Y qué implicancias tienen estos cambios? Bueno, que en el análisis que nosotros estamos haciendo, el ingreso real y la tasa de interés real en procesos de alta inflación, estas dos variables, los ingresos reales y la tasa de interés real, sufren variaciones insignificantes que no vale la pena considerar, mientras que la tasa de inflación suele ser lo relevante. Entonces, podemos pensar que a medida que la inflación aumenta y se vuelve cada vez más costoso mantener dinero,
los agentes económicos reducen sus saldos reales por el hecho de que la inflación aumenta, ¿sí? Como lo expresa esta ecuación, en la cual los saldos reales dependen solamente de la tasa de inflación, porque consideramos constantes o poco relevantes los cambios que puedan sufrir el ingreso real y la tasa de interés real. Y ahora volvemos con esto nuevo que hemos visto, de que la gente reacciona negativamente a la cantidad de dinero que tiene, que desea mantener cuando la tasa de inflación aumenta. Vamos a ver entonces la relación que eso genera entre el déficit, el señoreaje y la inflación. Es decir, que lo que vamos a tratar de ver es qué es lo que sucede con el señoreaje, o sea, esta parte del ingreso que se queda el Estado cuando el crecimiento del dinero aumenta y por lo tanto la tasa de inflación va en aumento. Vamos a combinar para eso estas dos ecuaciones que ustedes tienen arriba, la de la izquierda de señoreaje con la de la derecha de los saldos reales, reemplazando los saldos reales en la ecuación de señoreaje por el equivalente de esta otra ecuación. Entonces el señoreaje en este caso está, es igual al, y ahí de nuevo tenemos el error, recuerden esto, acaso en lugar de el incremento en la cantidad de dinero es delta M sobre M, no sobre P. Eche esa corrección multiplicado por la demanda de dinero que, como hemos visto, depende de manera relevante de la tasa de inflación. Ahora bien, con el paso del tiempo hemos visto que a través de la teoría cuantitativa del dinero se verificaba que este crecimiento del dinero tiene que coincidir con la tasa de inflación y la tasa de inflación esperada, ¿sí? Si reemplazamos en la ecuación de acá arriba, pi, o la tasa de inflación, por la tasa de crecimiento del dinero, porque con el transcurso del tiempo llegan a ser iguales, llegamos a la ecuación de acá abajo, que esta sí está bien, por suerte, no tiene errores. El crecimiento, el señoreaje es igual al crecimiento del dinero o a la tasa a la cual crece la cantidad de dinero por la demanda de dinero, que ahora está dependiendo de manera relevante de la tasa de crecimiento del dinero. Acuérdense que reemplazamos la tasa de inflación por la tasa de crecimiento del dinero, que son equivalentes. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con el señoreaje? Volvemos a la pregunta de acá arriba, porque por un lado, si la tasa de crecimiento del dinero aumenta, nosotros podríamos pensar que, como está multiplicando acá, va a aumentar el señoreaje. Pasemos a la ecuación siguiente. El problema es que no solo está multiplicando acá afuera, sino de que de alguna manera está funcionando de manera inversa o en una relación inversa con la demanda de dinero, ¿sí? Mientras más alta sea la tasa de inflación o mientras más alta sea su equivalente, la tasa de crecimiento del dinero, más rápido se va a querer desprender la gente del dinero, es decir, va a existir pocas ganas de quedarse con dinero. Va a haber una disminución de la demanda de dinero a medida que la tasa de crecimiento del dinero aumente, porque eso lleva a un aumento en la tasa de inflación, y como yo pienso en términos reales, quiero desprenderme rápidamente del dinero para no sufrir pérdidas. Todo el dinero que tengo lo voy a usar para comprar rápidamente bienes o elegir otros activos financieros que me protejan de la inflación. No voy a demandar dinero si la tasa de inflación es alta. Entonces,
lo que sucede con el señoreaje, lo que sucede con esta parte de ingresos que se queda el Estado, es incierto. Por un lado, aumenta porque aumenta la tasa a la cual emite dinero. Pero por otro lado, como la gente no quiere tener dinero, hay una disminución de lo que sería la base imponible del impuesto inflacionario. Entonces, cada vez se le hace más difícil, a medida que la inflación aumenta, se le hace más difícil al Estado quitarle poder de compra a los particulares. Lo que va a suceder en definitiva es que cuando las tasas de crecimiento del dinero sean bajas y por lo tanto la tasa de inflación sea baja, el poder de señoreaje del gobierno, del Estado, va a ser muy elevado. Y a medida que la tasa de crecimiento del dinero aumente, ese poder va a ir disminuyendo. Gráficamente uno lo podría ver a través de la curva de Laffer, que muestra la relación entre las alícuotas impositivas y, y la recaudación impositiva. Bueno, en este caso, la alícuota impositiva es la tasa de crecimiento del dinero, ¿sí? O señoreaje, mientras que el crecimiento del dinero en sí es el crecimiento del dinero es la alícuota impositiva y lo que el Estado le puede sacar a la gente viene a ser este señoreaje, que si ustedes se fijan en el gráfico, para bajas tasas de crecimiento del dinero, y a medida que aumenta la cantidad de señoreaje, la cantidad de poder de compra que el Estado le saca a los particulares va en aumento, pero a partir de determinado momento va a empezar a suceder lo contrario. Es decir, que cuando la tasa de crecimiento del impuesto, o en este caso, de crecimiento del dinero, sean suficientemente elevadas, la gente va a estar dispuesta a tener cada vez menos saldos reales y por lo tanto la recaudación que realice el Estado va a ser cada vez menor. ¿Cómo se sale del proceso inflacionario? No hay una salida natural, no se agotan los procesos inflacionarios por sí solos, tiene que haber una intervención política, de política económica. Eso se hace a través de un programa de estabilización que hemos mencionado que podían ser ortodoxos o heterodoxos. Los planes ortodoxos pueden prever, corregir determinados desequilibrios, como por ejemplo el monetario o el fiscal, o incluso hasta prever un disciplinamiento de la demanda global, lograr que la demanda global disminuya y bueno, con eso disminuya la presión sobre el mercado, sobre la oferta global y los precios dejen de subir. Pero normalmente estos planes no suelen tener éxito si no se acompañan con medidas que tiendan a romper las expectativas que traen los agentes económicos. Y esas medidas que tienden a romper no son otra cosa que control de precios y salarios, ¿sí? Entonces, poner fin al proceso inflacionario va a requerir una reforma fiscal que corrija los déficits presupuestarios. Para eso tendrá que afectar tanto los ingresos, analizar si es posible que una suba de impuestos es socialmente aceptable y ver qué control puede realizar sobre el gasto. En el caso de nuestro país es muy difícil porque un porcentaje muy elevado del gasto público es el gasto de la seguridad social, lo cual es bastante complicado de reducir. La disciplina monetaria, que implica que el Banco Central no va a monetizar automáticamente todo el déficit fiscal, y lo que mencionábamos recién para romper
inercia inflacionaria para cambiar las expectativas, políticas de ingresos, es decir, control de precios y salarios. Si no contienen políticas de ingreso, entonces, repetimos, son ortodoxos, y si las contienen se denominan heterodoxos. Bien. El segundo capítulo que menciona el programa se refiere en concreto a una de estas políticas de estabilización que se puede llevar a cabo, que fue el programa de convertibilidad. La convertibilidad implica que el Banco Central está dispuesto a comprar y vender divisas a la paridad, al tipo de cambio fijo, sin ningún tipo de restricción. Es decir, que además está dispuesto a operar en el mercado de cambio, en el mercado libre de cambio, comprando, vendiendo divisas para que no haya, para que no se escape, digamos, del tipo de cambio fijado, de la paridad fijada. ¿Cuáles son los supuestos? Que hay libre movilidad de capitales, que no hay restricciones. O sea, si ustedes se acuerdan, en la unidad 5 creo que vimos ya esto de la libre movilidad de capitales. Lo que le está agregando ahora de novedoso es que tampoco hay restricciones a los movimientos de mercancías, ¿sí? Entonces, libre movilidad de capitales, no hay restricciones a los movimientos de mercancías. Un supuesto muy fuerte y poco probable que se verifique en la realidad, de que los precios de los bienes no transables, de los que no se comercializan internacionalmente, van a seguir a los precios de los bienes que sí se comercializan internacionalmente. Bueno, y por supuesto, el supuesto de tipo de cambio fijo. Y los objetivos que tiene la convertibilidad es que los precios internos converjan hacia los precios internacionales, es decir, adscribe a la teoría de la paridad de los tipos de cambio, paridad de compra de los tipos de cambio, que hemos mencionado hace un par de capítulos, y también la convergencia de la tasa de interés interna a la internacional. La idea que existe es de que todo desequilibrio que exista en el mercado monetario se va a traducir en un desajuste o en un desequilibrio externo a través del balance de pagos. Entonces allí presenta de una manera bastante novedosa lo que sería este balance de pagos, sintetizándolo en el resultado final del balance de pago, que es la variación de reservas, ¿sí? Entonces, delta R es la variación del stock de reserva, solamente que a diferencia de capítulos anteriores en las cuales las reservas se expresaban en moneda fuerte, en divisas, acá se expresan en moneda nacional, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta ecuación, en el segundo término del factor entre paréntesis aparece el tipo de cambio. Entonces, al aparecer el tipo de cambio, eso significa que estamos convirtiendo esta reserva en moneda nacional, ¿sí? Bien, A es un coeficiente que determina la porción de la oferta monetaria que depende de la variación de las reservas internacionales. Y B es un coeficiente similar que muestra la variación de las reservas que van a depender de la variación del crédito interno. Ahora les aclaro estas dos cosas. Si ustedes se acuerdan, en la unidad 3, cuando veíamos la oferta monetaria, veíamos el balance del Banco Central,
que en el lado de los activos tiene oro y divisas, títulos públicos y redescuentos. Bien, este coeficiente A estaría mostrando la dependencia que tiene la variación de las reservas respecto del primer rubro de ese activo del Banco Central, es decir, respecto de el oro y divisas, ¿sí? Cuánto de la variación de reserva depende de la variación de oro y divisas. Y el segundo coeficiente estaría mostrando la variación, la porción de la oferta monetaria que va a depender de la variación, ya sea que exista en el rubro títulos públicos o que exista en los redescuentos, que acá lo está llamando crédito interno. Bien, ahí entonces ya les debe resultar más familiar. P asterisco es el nivel de precios internacionales. Delta Y es la variación del ingreso real. Delta I es la variación de la tasa de interés internacional. Delta D es la variación del crédito interno. Acuérdense que crédito interno le estamos llamando a eso de el financiamiento del Banco Central hacia el Estado a través de los títulos públicos o hacia el sistema financiero a través de los redescuentos. Y epsilon sub y es la elasticidad de la demanda de dinero por motivo de transacciones y epsilon sub i es la elasticidad de la demanda de dinero por motivo de especulación, que también ya lo hemos visto en la unidad 3. Bien, vamos a simplificar esta ecuación grandota que teníamos a través de que, si bien son supuestos, se arriman bastante a lo que sucede en la realidad. La tasa de inflación internacional es prácticamente nula. Imagínense que hoy en día están preocupados los países desarrollados porque sus tasas de interés están llegando al 10% anual. Lo normal es que sea el 3, 4% anual o a veces menos, ¿sí? Entonces, es un buen motivo para no considerarla en el análisis, sobre todo cuando lo que queremos ver es el poder de estabilización de este programa, de este modelo, en una economía con hiperinflación o con inflación muy elevada. La tasa de interés internacional prácticamente no cambia, sigue los lineamientos de la Reserva Federal de Estados Unidos y ahí vemos que la tasa de interés es ínfima. Y el tipo de cambio no puede variar porque estamos en un sistema de tipo de cambio fijo. Entonces, en ese caso, eso nos permite eliminar todos esos factores que están multiplicando por estas variables que hemos transformado en cero. Y por lo tanto, la variación de reservas que va a tener el Banco Central van a depender del ingreso real y del financiamiento del déficit y provisión de liquidez al sistema financiero, que es este delta D. Si aumenta el ingreso real, es decir, si aumenta la producción, eso lleva a un aumento de la demanda de dinero, que en ausencia de acomodación monetaria, es decir, el Banco Central no va a emitir dinero para que no suba la tasa de interés, a eso se refiere, se genere lo inverso, va a subir la tasa de interés y va a haber una tendencia, esta mayor producción va a llevar a que haya una tendencia de los precios a la baja. Lo que va a seguir de eso, de esas dos cosas, de la tendencia de precios a la baja y de la suba en la tasa de interés, es que va a mejorar el balance de pagos, tanto en la cuenta corriente, a través de la balanza comercial, como en la cuenta capital. Como la tasa de interés
interna sube por encima de la internacional, como vimos en la unidad 5, eso atrae capitales, va a haber un exceso de oferta de divisas que va a ser comprado por el Banco Central para mantener el valor del tipo de cambio y eso va a restablecer la liquidez a los niveles iniciales. Esa sería la parte buena del modelo, ¿sí? En tanto y en cuanto supongamos y efectivamente exista un aumento de la producción, habríamos logrado controlar los precios y mejorar la situación del sector externo. El problema viene cuando la economía no crece, en ese caso, delta Y se hace cero y por lo tanto la variación de reservas está ligada negativamente a el financiamiento del déficit o la provisión de mayor liquidez al sistema financiero. Y claramente el Banco Central no puede proveer mayor liquidez o financiar un déficit mayor sin incurrir en una caída, fíjense el signo menos que tenemos delante del coeficiente B, en una caída del nivel de reservas. Si el Banco Central de todas formas decidiera solventar un déficit, eso generaría una tendencia a aumentar la tasa de inflación, va a llevar a una caída de la tasa de interés interna por debajo de la internacional, eso va a generar salida de capitales y una presión al alza del tipo de cambio. Como el Banco Central tiene que salir a sostener ese tipo de cambio, va a vender todos los dólares que le soliciten para cubrir ese exceso de demanda y por lo tanto su nivel de reservas va a caer. Bien, ¿qué conclusiones tenemos de todo esto? Que los países que adoptan un programa de este tipo, de convertibilidad, difícilmente alcancen el nivel de éxito que pretenden. ¿Qué dificultades van a encontrar? La primera es que la dificultad, la desconfianza que tienen los prestamistas del exterior hacia la economía nacional hace que en caso de poder acceder a financiamiento externo sea una tasa muy elevada debido al riesgo país. Si el gobierno adscribe a este sistema de convertibilidad y cumple con el disciplinamiento que el programa impone, entonces es probable que con el paso del tiempo el riesgo país pueda disminuir. ¿Qué significa cumplir con el disciplinamiento? Bueno, que tiene que manejarse de manera responsable respecto del déficit. No puede monetizar automáticamente todo el déficit y no puede salir a socorrer al sistema financiero a través de los redescuentos de manera indiscriminada. El programa de convertibilidad está imponiendo que toda emisión monetaria tenga que ver con el primer componente del activo del Banco Central, que son oro y divisa, que son las reservas internacionales. Si no es por la adquisición de una mayor cantidad de reservas internacionales, no puede haber emisión monetaria que perdure en el tiempo, ¿sí? Con lo cual estamos diciendo que esta oferta monetaria se determina dentro del sistema, se determina a través de que puedan ingresar divisas desde el exterior, sea a través de la cuenta corriente o a través de la cuenta capital. No existe ninguna posibilidad, como ya vimos en el capítulo 5, de ejecutar políticas monetarias.
Pero no solo eso, a diferencia de lo que vimos en el capítulo 5, que decíamos de que las políticas fiscales eran exitosas en presencia de tipo de cambio fijo, acá relativizamos eso. ¿Por qué? Y porque el disciplinamiento monetario y las consecuencias que eso tiene sobre sobre el sistema cambiario, sobre el mercado cambiario, implican de que no se puede incurrir en un déficit, ¿sí? Porque no hay posibilidad de financiamiento. Una vez que se agota el financiamiento por crédito interno o externo, no hay ninguna posibilidad de que se pueda financiar con emisión monetaria sin producir un desequilibrio en el sector externo. Bueno, eso es entonces lo que deja este modelo de convertibilidad. Vamos a dejar de compartir. Bien, ¿se agota allí el tema de convertibilidad? No, simplemente yo quería mostrarle el fundamento teórico a los efectos de que ustedes puedan continuar con la lectura de carácter histórico de los datos. Vamos a hacer preguntas sobre la historia económica que menciona el libro, no, de ninguna manera. Pero el tema es que no pueden obviar leerlo porque eso les va a ayudar a entender la mecánica del modelo. Si no, simplemente van a ver las ecuaciones y posiblemente no lleguen a comprenderlo de manera cabal. Entonces sí, es conveniente que lean toda la parte del desarrollo de ese capítulo, creo que 27 de Blanchard, para que se entienda el modelo. Bien, con eso concluimos la presentación de hoy. No sé si alguno tiene alguna duda.